Sí, sí, sí. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Recibimos hoy la oportunidad de gozarnos en presencia del Señor. No que nuestro Dios esté solamente limitado por cuatro paredes, pero dice la misma palabra que nosotros debemos reunirnos. Tuvimos mucho tiempo donde este tema de la pandemia nos lo evitó, pero el mismo Señor no está limitado tampoco por esta situación. Teníamos oportunidad de escuchar la palabra de diferentes modos, en diferentes formas, pero mire qué hermoso ha sido Dios que hoy estamos aquí. Hace rato el hermano nos preguntaba si estábamos gozosos. No lo sé, hermanos, porque yo no conozco el corazón, pero el Señor sí lo conoce. Yo no sé si usted venga cargado por obligación, por agradecimiento, pero el Señor lo sabe. Lo importante ahorita en este momento es que estamos, entonces esforcémonos pues a escuchar palabra de Dios. Amén. Dice en Isaías 53, 6 y 7, versículos que nosotros de continuo animamos a las personas, sobre todo a las almas nuevas, que no sé si haya hoy algún alma nueva. Yo medio ubico entre el cubrebocas y los ojos, creo que todos somos de casa, gracias a Dios, pero si no hubiera un alma nueva, pues bienvenido. Y en este pasaje, hermanos, esta profecía de Isaías del siervo sufriente, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí estamos ahí, 53:6, mi hermano? ¿Sí dice así la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Que solo unos o cuántos? ¿Qué hicimos? Nos descarriamos, nos apartamos ¿por dónde? Cada uno por su camino, cada uno por nuestros pensamientos, cada uno agarró por donde creía o le convenía. Y sin embargo, a pesar de eso, el Señor Dios Todopoderoso dice que cargó en su siervo el pecado ¿de quién? ¿De quién, mi hermano? Y yo lo puedo decir porque es una realidad, cargó mi pecado, mis hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, mis hermanos, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias te damos, amado Dios, porque tú nos permites, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad aún antes de que la petición esté en nuestra boca. Tú sabes, Padre Santo, cómo estamos padeciendo en estos tiempos la pérdida de seres amados, la pérdida de amigos, de familiares. Tú ves, mi Señor, cómo los trabajos se acaban, cómo los despidos están a la orden del día, y sin embargo yo confiadamente puedo decir que no he visto justo desamparado hasta el día de hoy, Señor. Yo sé que hay personas en cama por diversos males, Señor, no solamente por esta enfermedad, y yo sé que tú tienes misericordia de ellos, pues por tu llaga hemos sido sanados. Sé que tú haces la obra, te rogamos encarecidamente por la vida de mi hermana Elsa y por todos aquellos que estén sufriendo males, por esta varona que va a ser operada, Señor, y todos aquellos que tú conoces perfectamente que están padeciendo. Yo sé que tú tienes poder para sanar, para levantar, que una palabra tuya es suficiente, pero también sé que nuestras vidas están en tus manos y tú haces como quieres porque eres soberano y rey, y por eso te agradecemos. Que la palabra que hoy se exponga solamente sea parte de ti. Cualquier cosa que venga de mis labios, Señor, ayuda a mis hermanos a desecharla, a no cargarse, y por el contrario a glorificarte en nuestras vidas, en el poderoso nombre del Rey de Reyes, del que enmudeció ante sus trasquiladores y del que cargó mi pecado, Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de fiesta, hermanos, por lo menos en la mayoría de nuestro país, ¿verdad? Aún en medio de la pandemia, pues no se detiene la fiesta. Y quisiera aprovechar pues estos tiempos para que ustedes me ayuden en su imaginación un poquito a ver cómo esta fiesta se celebraba en otros tiempos. Por ahí del año, imagínense, 33, 36,
después de que se parta la historia, después de Cristo, están preparando una fiesta no llamada Semana Santa, están preparando una fiesta que se llama Pascua. Previamente tenían que hacer una celebración de comer puros panes sin levadura. ¿Por qué? Porque estaban celebrando que habían sido liberados, que habían sido librados de la esclavitud, que habían escapado, no solamente con vida, sino llenos de bendiciones, y habían sido sacados con mano poderosa de un lugar lleno de perdición, de dolor y de trabajos. Entonces, hermanos, todos preparaban desde el más pequeño hasta el mayor la fiesta. Usted se imagina, van al mercado, compran lo mejor, se preparan porque también era un momento de reflexión. Sin embargo, era un momento de estar en familia, y eso es algo muy importante, y era muy importante desde entonces. Todos los del pueblo judío, todos aquellos extranjeros que de alguna manera se habían circuncidado y querían también participar de estas bendiciones de Dios, todos excepto ciertos hombres, en ese momento están en la cárcel. En esos momentos están condenados. Se ha declarado que van a morir un día antes de la celebración de la Pascua. Hay diferentes delitos, hermanos. Hemos llegado a un punto donde usted no me dejará mentir, si ve redes sociales, en los periódicos, el clamor, en que ha sido tan extrema la violencia y los delitos que no se veían, o si se veían antes eran muy esporádicos y ahora en todas partes, que ha habido un clamor de que vuelva algo que le llaman pena de muerte. ¿Sí ha escuchado eso? Un partido político en algunos años la quiso promover. Yo puedo decir, gracias a Dios no se ha permitido, pero el clamor es así que muchos cristianos dicen, tal vez sí es necesario aplicar la muerte en ciertos casos. Cuando ha habido asesinatos con una índole y un salvajismo de tal manera que se horrorizan las personas, dicen, claro que sí. Ahora en estos tiempos donde los feminicidios se ven un poquito más o mucho más, también voltea la gente, voltean las varonas y muchos varones y nos horrorizamos y decimos, esa persona es digna de muerte, no debería vivir, no debería de estar por toda la maldad que ha hecho. Bueno, pues esto no es nuevo, hermanos. Desde siempre ha habido esta condenación, porque toda persona que causa un delito merece un pago justo por su delito. Y no me voy a ahondar mucho eso, pero en estos tiempos de celebración que decimos que estamos por ahí del 33, 36 después de Cristo, la máxima autoridad era el pueblo romano, porque habían conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Y tenían diversas formas de castigar a las personas de acuerdo a su delito y de acuerdo a si eran ciudadanos o no ciudadanos romanos. A muchos de ellos se les condenaba a muerte por diferentes condiciones y entre estas estaba, por ejemplo, el homicidio, el parricidio, y había uno que le llamaban sedición, que hasta el día de hoy es un delito. No sé si sepa usted lo que es sedición, pero es violentamente oponerse a un gobierno con tal de quitarlo. Porque una cosa es, por ejemplo, reclamar y llevar pancartas y hacer marchas y dignamente hacer este reclamo, pero otra ya es cuando violentamente, no con un levantamiento armado, que es otra cosa, pero violentamente destruyes, lastimas y matas a las autoridades con el objeto de derribarlos porque no estás de acuerdo. Y esta sedición se castigaba con la muerte. Ahora, había diferentes penas de muerte. Algunos eran despeñados, es decir, se llevaban a un lugar alto y se arrojaban, otros eran quemados, pero había una en especial que por el grado de dolor que causaba y por la humillación que presentaba a la persona, era para castigar lo peor de lo peor, y solo estaba guardado para aquellos que no eran ciudadanos romanos. ¿Sí sabe de qué me refiero? Esta pena de muerte, ¿cómo se ejecutaba? Era la crucifixión. Y era lo peor, porque te exhibían como un delincuente y el dolor que te ocasionaba y la manera en que te mataba era terrible, que iremos ahondando. Voy a hacer un símil, hermanos. Vamos a estar yendo del Antiguo al Nuevo Testamento, tratando de no perdernos tanto, pero quisiera que me acompañaran al motivo de la celebración de la fiesta de Pascua. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12, vamos al 12. El Señor había escuchado el clamor de un pueblo
Si usted ha leído el Éxodo, sabe que cuando se le presenta en la zarza ardiendo, a Moisés le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y por eso he decidido liberarlos. Mandan a Moisés, y cuando se presentan delante de la autoridad en ese entonces, que era Faraón, del imperio más poderoso en ese tiempo, se presentan ellos y le dicen: dice mi Señor que los dejes ir a celebrar. Pero dice la misma palabra que el corazón de Faraón se endureció. Y también dice la palabra que el Señor le endureció el corazón porque era un hombre que pretendía ser Dios. Los faraones pensaban que eran Dios. Entonces él no quiso soltarlo. Y si usted ha leído la palabra del Señor, veo muchos niños cómo castigaba Dios a Faraón cuando no dejaba ir al pueblo. A ver, un niño, ¿cómo lo castigaba? ¿Con qué y con cuántas? O un adolescente, pues, para que no se me apaniquen los niños. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Queremos estar o no estamos? ¿O no queremos estar? ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Muy bien. Adultos, ¿con qué los castigaban? Plagas. Y venían las ranas y los piojos y las úlceras y las moscas y el agua que se convierte en sangre. ¿Sí, hermanos? Sí conocemos esto, ¿verdad? Voy a decirle a los hermanos maestros que nos reunamos para ver de qué manera seguimos enseñando a nuestros niños, porque ya se les olvidó. Pero no se preocupen, niños. Nosotros los maestros somos los que tenemos ahí la responsabilidad de echarle ganas con ustedes. Muy bien, con plagas, hermanos. Y hubo un momento donde el faraón como que quería y no quería, y veía que el Señor tenía misericordia, quitaba su plaga y otra vez se endurecía, hasta que el Señor dijo: basta. He traído a juicio a esta nación pecaminosa, adoradora de ídolos falsos. He traído juicio a esta nación que teniendo que cuidar, porque si usted ha leído también, el pueblo del Señor llegó con su patriarca Israel, con José, llegaron como invitados en ese momento. José hizo que ese pueblo, y José como guiado por el Señor y porque Dios estuvo de su lado, que ese pueblo de Egipto se enriqueciera. Y sin embargo ellos aprovecharon de sus huéspedes, los esclavizaron y los utilizaron para construir monumentos a su vanidad. Y Dios había escuchado ese malestar que le ocasionaban a su pueblo. Había decidido que iba a haber juicio. No entendieron con las otras plagas, pero voy a usar una décima. Todo primogénito de hombres y de animales, esta noche van a morir. Entonces estaba la sentencia de una pena de muerte para el primogénito. Capítulo 12, versículo 2, mis hermanos, para que también veamos que eso está escrito. Amén. Gloria a Dios, lo tiene. 12:29, aleluya. Dice de esta manera: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Imagínense, mi hermano. ¿Cuántos de aquí son primogénitos, primogénitas? Yo soy un primogénito, yo soy el primero. Tú también, Dani. Usted, mi hermana, ¿verdad? Ari, eres primogénito. Imagínense si hubiéramos sido del pueblo de Faraón y que te dijeran eso. Estás ahí en el lugar del trono de Faraón. Escuchas que el Dios que ya mandó y cumplió 9 plagas le dicen: viene la 10ª y todos los primogénitos van a morir. Tú te volteas a ver y dices: yo soy primogénito, déjalos ir, por favor. Pero cuando uno está en pecado, hermanos, no entiende. Se cierra la palabra de Dios. No importa cuántas veces venga el Señor a decirte: ten cuidado porque vas a morir si no te arrepientes. El corazón del hombre pecador no quiere escucharle y no quiso escucharle. Y esa noche hubo llantos. ¿Cuántas personas son aquí mamás o papás? Levanten su mano, hermano. Aman a sus hijos. ¿Sí? Aman a su primogénito. A lo mejor uno solo tienen uno, pero es su primogénito. Imagínate que te dicen: esta noche se te va a morir. Hagas lo que hagas porque eres pecador. Y Dios lo cumplió. Y hubo llanto y dolor. Y hubo tristeza. Porque Dios, cuando dice una palabra, la cumple. Porque tenemos un Dios de amor, pero tenemos un Dios de justicia. Y Él es el único juez. Y vamos a estar toda la humanidad algún día delante de Él.
y unos van a estar en juicio y algunos ya fueron juzgados como el pueblo de Faraón. En Romanos 6:23, mis amados hermanos, dice que la paga del pecado es muerte. En Lucas 3:7, si vamos a Lucas por favor, y vamos a estar algunos evangelios. Dele la gloria a Dios cuando pueda encontrar la cita, mi hermano, gócese, amén. Y vamos a ver un momento donde también se le avisa a la generación de los tiempos de Jesús un mensaje de parte de Juan el Bautista. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ponga atención en el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta. ¿Y qué pasa con él, mis hermanos? ¿Una advertencia de muerte, sí o no? Porque la paga del pecado es, ¿sí? ¿Es injusto Dios por esto? ¿Es injusto Dios por pagar? Si nosotros lo clamamos, vemos a un violador que comete un delito y ¿qué decimos? ¿Por qué no está en la cárcel? Allá afuera los que no tienen al Señor dicen: ¿por qué no lo matan? ¿Por qué no lo castran? ¿Por qué no le hacen lo mismo? Vemos a un homicida, vemos los que llenan de drogas a nuestra juventud, a los grandes, y decimos también eso. ¿Por qué no se le castiga? Vemos cómo una persona ebria choca a una familia y la mata, y decimos: ¿por qué no se le castiga? ¿Por qué están fuera? Nosotros clamamos justicia. ¿Cree que Dios no clama justicia? Solo que Él sí tiene poder para ejercerla. Entonces el anuncio era este y no ha cambiado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ya está puesta el hacha sobre todo árbol que no dé frutos dignos de arrepentimiento. Y no solamente se le cortará, no solamente se le matará, sino que se le echará al fuego. Y el Señor no miente. El Señor no miente cuando nos llama la atención de esta manera, mis hermanos. Había una sentencia de muerte en tiempos de Moisés, antes de la liberación, para un pueblo rebelde, pecador que era Egipto, no porque los judíos fueran mejores, pero es otro tema. Y ahora también hay una situación donde se le dice al hombre que si no cree, que si no busca del Señor, ciertamente va a ser destruido y quitado. Dice en el capítulo 24-21, mis hermanos. Usted lo ha escuchado, porque si le predicaron, seguramente lo llevaron a estas citas, tal vez a otras, pero seguramente usted lo conoce perfectamente. Dice la palabra de Dios en el 24-21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice la palabra de Dios, ni la habrá. Versículo 29 del 24, hermanos: e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Me sigue? Estamos en el 24-29. Estamos en Mateo, perdón, dije Lucas. Los espero, mis hermanos. Gracias, mi hermanito Ale. Mateo, ¿lo tenemos, hermanos? Dice el 21, habrá gran tribulación cual no ha habido. Dice el 29, los espero. Aleluya. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué es lo que sucederá? ¿Sí, o no? ¿No le aterra eso? ¿No le aterra eso? No habrá sol, no dará su resplandor. Las estrellas, ¿no le da miedo eso, mi hermano? ¿No le da terror ver eso? Las potencias serán conmovidas, dice la palabra del Señor, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice la palabra de Dios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, mis hermanos. Y estarán preparando, vamos a casarnos, vamos a ver el vestido, vámonos de vacaciones, Semana Santa. Oye, si le hacemos otro piso a la casa, ¿cómo ves si invertimos en este negocio? Oye, vamos, pero lo peor dice, ¿y qué tal si nos vamos hoy a echar unas chelas? Oye, pues que nos vemos allá en el motel. Oye, pero así dice la palabra, estaban en sus cosas. ¿Y qué dice? Y no sé, arrepintieron. ¿Y qué pide el Señor? Que hagas frutos. ¿Tienes frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Yo los tengo. Sé lo que viene. Estoy consciente de lo que viene. Estoy consciente de que todo será destruido y pasado por fuego. Porque una vez fue por agua. Aquí lo está mencionando. Nunca más será por agua. Va a ser por fuego. Y todos los elementos pasarán ardiendo. Y no quedará piedra sobre piedra, ni de la más grande edificación. Y todo hombre perverso y pecador será castigado. Hay juicio, mi hermano. Hay juicio. Y hay advertencia de juicio. Así como Faraón se endureció, el día de hoy ¿cuántos se endurecen su corazón? No en este lugar, en la tierra en general. Pero también así como hay una notificación de pena de muerte y como hay este tipo de circunstancias, mis hermanos, legales, también hay la posibilidad de libertad. Porque si hay una pena y un castigo, también hay una manera de pagarlo. Y sobre todo en estos tiempos donde ya hay hasta derechos humanos, se manejan términos como el habeas corpus, donde dice que tú no puedes ser tomado preso así deliberadamente, tiene que haber una orden de aprehensión. Y no te pueden llevar golpeando y no te pueden hacer padecer ahí sin que tú hayas tenido tu juicio antes. No te puedan dar sentencia. Pero en los tiempos de Jesús era diferente. En los tiempos de Israel era diferente. Dice que si encontraban a un varón echándose con varón, tenía que ser lapidado. Estoy hablando de tiempos de Moisés, había pena de muerte. Si un hijo era rebelde y contumaz, tenía que ser lapidado, había pena de muerte. Si había bestialismo, si había homicidio, si había adulterio, tenían que ser asesinados, había pena de muerte. Ya vimos que en tiempos de Roma había pena de muerte, pero también hay una salida, porque el pueblo de Israel, no por ser pueblo de Israel, era exento del castigo y juicio que iban a hacer. Les tuvieron que poner una salida y el Señor les puso la del capítulo 11 de Éxodo, versículo 7, mis hermanos. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, Éxodo 11, versículo 7, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. ¿Sí están ahí? 11:7 de Éxodo. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Desde ahí el Señor dice, voy a hacer diferencia, vamos a hacer algo especial. En el siguiente capítulo, mis hermanos, que es el 12, vámonos al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Le está diciendo al pueblo de Israel, ya es un aviso de Moisés de qué manera iban a pasar del juicio. Dice, la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí dice así? En el 23, mis hermanos. Porque Jehová pasará hiriendo ¿a quiénes? A los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Había una salida, ¿sí? Que pusieran ¿qué cosa? Sangre en la entrada para que viera el Señor y ellos pasaran de largo y no hirieran. A nadie iba a morir, ni una persona, ni un perro. Fíjense cómo hace la aclaración, ni un perro va a morir. Mientras esté dentro de tu casa con esa señal de la sangre marcada, tú serás librado de la muerte. También el Señor, cuando estuvo en los tiempos donde esta fiesta se celebraba y en el tiempo del ministerio, da una salida a todas aquellas personas que les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y nos vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Me voy a ir un poquito rápido, hermanos, si usted me lleva el ritmo, si no, podemos leerlo aquí y le echamos ganas, amén.
1:14, mis hermanos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio ¿de quién? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el evangelio. Esa es tu salida, le dice a los hombres. Arrepiéntete, pero creyendo, porque el evangelio, que significa buenas noticias, es que tenemos en Cristo Jesús al Salvador de nuestras vidas. Y el Señor se presenta y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy la puerta, el que entra por mí, dice el Señor. Yo soy el camino, no puedes ir a tu Padre, no puedes tener vida sin mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo esto lo dice el Señor en Juan 3:13 al 15, 17 al 9, 11, 17, 27, 28 y en el 11, 25 y 26 dice el Señor: yo soy tu escapatoria. Tú te puedes arrepentir hoy y mañana seguir igual, pero yo soy tu salvación. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no morirá. Yo soy la vida. Cree en mí, porque aunque tú estés muerto físicamente, no morirás. Ahí está. Pero ¿por qué nos lo dice a nosotros, mis hermanos? Porque somos dignos de muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué digo que somos dignos de muerte? Porque ya les dije, y está escrito en Romanos: porque la paga del pecado, y que cree, yo soy digno de muerte porque yo soy pecador. Desde niño soy pecador, mentiroso, desobediente a mis padres, ladrón, fornicario, hacedor de maldad, de mentira, de injusticia. Yo soy pecador y yo soy digno de muerte. Está este hombre en la cárcel. Le han dicho: vas a morir, eres digno de muerte porque has hecho sedición, y en tu motín y en tu delito has cometido homicidio. Eres digno de muerte, pero no te voy a matar como se mata a las personas honestas, entre comillas. No te voy a decapitar, te voy a hacer sufrir. Vas a morir mañana por medio de la muerte de cruz. Porque te lo mereces. Solo hay una manera en que te escapes. Solo hay una forma en que te libres. Solo hay una forma, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada porque nadie te va a apoyar para darte esta única salvación. Hermano mío, solo hay una forma de que tú escapes de la muerte. Muchos ya la compartimos, pero otros tal vez no. Solo hay una forma de que no seas cortado y echado al lago de fuego. Solo hay una forma de que no veas la gran tribulación. Solo hay una forma de que no padezcas como delincuente. Solo hay una forma de que no padezcas como transgresor. Solo hay una forma: que tu casa tenga sangre y que pase de ti la muerte. Pero esta sangre no es cualquier sangre. No la puedes ir a comprar. Tenía, y este es el tema, hermano, lo dije hasta ahorita a la mitad, se me había pasado, pero tenía que haber un cordero muerto para que tú vivas. Dice en Éxodo 12:3, hermanos, me va a ayudar usted porque por tiempo necesitamos ayudarnos juntamente a terminar este tema. Usted va a leer Éxodo y yo voy a compartirle los versículos que vienen en los evangelios, hermanos, para ir dándole salida a esto. Éxodo 12:3, ¿qué dice, hermanos? Otra vez, mis hermanos, Éxodo 12:3, ¿qué dice? ¿De quién era la sangre? ¿De quién debía de ser la sangre? Un cordero. ¿Sabe usted qué es un cordero? Es un animal de 1 año, es el cachorro de la oveja, se puede decir. Es un animalito que ya está maduro, pero es muy jovencito. Dice en Lucas 3:23 que a los 30 años Jesucristo inició su evangelio. Y ahí tienen ciertas dudas porque la palabra no lo dice. Unos mencionan que a los 33, otros que a los 36 tenía esa edad nuestro Señor en la plenitud de su vida.
joven, pero en la plenitud de su vida, como ese corderito de 1 año, así era nuestro Señor, cuando también tuvo que ser ofrecido como cordero pascual. Pero vamos a ver por qué. 12:5, ¿cómo tenía que ser ese cordero, mis hermanos? ¿Sí, amén? Perfecto, sin ninguna situación que echaba a perder, tenía que ser lo mejor. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:3 que hay un varón perfecto, que es la estatura a la que debemos de llegar, se llama Jesucristo. Dice Pedro que él no habló mentira ni engaño, que él no pecó, dice la palabra de Dios, que fue tentado en todos, pero jamás pecó, porque fue un varón hasta esa edad perfecto. No cualquier sangre, hermano, no puede ser la mía. Pueden sacármela toda, no sirve de nada para librarte de la muerte. Tiene que ser de un varón perfecto. Dice la palabra de Dios que Jesús es perfecto. En el 12:6, a la mitad dice, hermanos, usted lo verá ahí, que tenía que ser muerto por la congregación. ¿Sí dice así? Ese corderito de 1 año que había estado 14 días ahí cerca de la casa preparándose para su asesinato, tenía que ser sin mancha, perfecto, un animalito que no tuviera ningún defecto en él, y tenía que ser muerto por la congregación, mis hermanos. Si usted ve en la palabra del Señor, en Hechos 2:22 al 23, en Lucas 9:44, en el 24 al 7, habla de cómo las personas que eran su propio pueblo fueron quienes conspiraron para asesinarle. Hubo un momento, hermanos, hablando de aquel hombre que ya estaba condenado, que fue presentado delante de Pilatos. Y ese hombre llamado Barrabás, que ya tenía condenación de muerte, un homicida, alguien que estaba culpado de sedición, no un hombre perfecto como nuestro Señor Jesucristo, que sanó, que curó, que cuando hablaba el corazón de las personas saltaban y eran palabras de vida eterna, que Él daba todo por su pueblo, que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, porque dice la palabra que no le arrebataron su vida, que Él la entregó por rescate de muchos. Y le dijeron, hay una tradición, hablando Pilatos, hay una tradición que un día antes de esta fiesta tan importante para ustedes, yo puedo dejar libre a un hombre. Lo que Pilatos buscaba era liberar a Jesús, porque así como la Biblia lo dice de él mismo y como nosotros lo reconocemos, no encontró delito alguno en él. Tenemos la oportunidad, pueblo de Israel. Les voy a dar esa oportunidad. Yo sé que por lo que ustedes lo culpan, porque yo no encuentro culpa en él, quieren que yo haga justicia y lo mate. Pero miren, aquí les presento a este hombre perverso, pecador, homicida, lleno de pensamientos sucios, llenos de maldad sus manos, siendo un hombre desobediente. Porque el que es homicida ha sido desobediente desde pequeño. Este sí es culpable de muerte, pero lo puedo dejar libre. ¿Quieren ustedes a un asesino, a un pecador, a un homicida? O mejor les libero a su rey, a Jesús, muerto por la congregación. Dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Libéralo, libera a Barrabás. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí mismo en el 6b, en el versículo 6, que ese animalito, que ese corderito tenía que morir entre 2 tardes. Sí, dice así. ¿Lo tiene usted en Éxodo, hermanos? Para librar al pueblo de Israel, ese animalito tenía que morir entre 2 tardes. La tarde, empezando a contarlo desde las 12 hasta las 6, son 6 horas. La mitad es... ¿Sí? ¿Sabe usted a qué hora murió el Señor Jesús? Mateo 27, 45, 50. El Señor Jesús murió a las 3 de la tarde, que en el conteo de las horas judías era la hora novena. Es decir, murió entre las 2 tardes. ¿Será coincidencia? ¿Dios hace las cosas por coincidencia? El pueblo de Israel tomó un animalito para no morir, pequeño animalito, lo tomó
lo acomodó. A diferencia de otros seres que gritan y se mueven y patalean, el cordero es muy sumiso, muy humilde, muy sencillo. El varón de la casa en la congregación tomaba un cuchillo y lo degollaba. La sangre, hermanos míos, no gotea cuando les cortan las venas que vienen en los cuellos. Sale a borbotones, es un chorro de sangre, y el animal vaciaba su cuerpo. Esa sangre pintó los dinteles, y esa noche todos aquellos que tenían la sangre del cordero fueron liberados de la muerte. El Señor Jesús, en el día sexto de la fiesta de los panes, en la madrugada, fue tomado preso. Fue llevado delante de sus acusadores que falsearon información, haciéndole la pregunta de que Caifás, que era el sumo sacerdote, de si él era el Hijo de Dios. Y al responderle él: tú lo dices, y desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, venir en los cielos. Blasfemia, dice Caifás. Rasgando sus vestiduras, lo empiezan a golpear, y los alguaciles lo golpeaban, y los que estaban en el Sanedrín lo golpeaban y lo escupían, porque para ellos era un blasfemo digno de muerte. Se lo llevaron así, desmadrugado, después de haber sufrido ese saber que iba a morir. Fíjense esas comparativas, mi hermano. Saber que vas a morir. Barrabás seguro tampoco durmió porque sabía que iba a morir. Jesús no durmió esa noche. Él sabía que iba a morir. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que un cordero se iba a presentar delante de Dios por ti y por mí. Tomado, fue llevado. Cuando le declararon culpable y cuando dejaron para el asombro de las personas que conocían a Jesucristo, que lo amaban y lo habían reconocido como Señor, vieron cómo ese hombre perverso era liberado y un hombre justo era entregado en su lugar. Seguramente se dolieron, pero no fue una muerte fácil. Recuerda qué muerte le estaba preparada para este Barrabás. La peor muerte, la crucifixión. El pueblo romano era experto en hacer sufrir, no solamente en causar dolor. Tomaron a ese hombre sin mancha, nunca mintió, nunca robó, nunca rezongó, nunca dijo ¿por qué yo?, nunca golpeó, nunca desobedeció, nunca hizo nada perverso y nada malo. Solo lo que hablaba era justicia y paz. Fue golpeado y herido y molido. Le golpearon con una vara, lo escarnecieron, es decir, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas. La sangre, hermanos, no sale por gotitas, la sangre empieza a fluir por chorros. Es llevado ya a punto del desmayo, es puesto en un madero, hermanos, y es horadado en sus pies y en sus manos, porque tenía que ser colgado y exhibido como el peor delincuente. Como el peor delincuente del mundo, porque ese hombre se presentó delante de ti, delante de Dios, delante de todos nosotros, como nuestro Salvador, hermanos. Él cargó la injusticia y nuestro pecado, lo que yo merecía. Yo tenía que estar en ese lugar. Yo también soy condenado a muerte y fui condenado a muerte mucho tiempo. Pero Él dejó que su cuerpo, el Rey de Reyes y Rey de Gloria, el que estuvo sentado en el trono y está hoy sentado en el trono, su cuerpo fuera tomado por seres tan viles como es el hombre perverso que le ocasionó la muerte. Fue clavado en una cruz y fue exhibido durante muchas horas, mis hermanos. La sangre no sale a gotas, sale a chorros. En esa cruz debía estar yo. En esa cruz debía estar mi justicia. Y sin embargo está un hombre justo que me ama como nadie más lo hará. Que me ama como nadie más lo hará. Mi creador y mi rey. Siendo la hora novena, exclamó: consumado es. Como al otro día iba a ser una celebración. Hipócritamente, después de haber ocasionado una muerte, dice: no puede haber muertos colgados del pueblo. Así que fueron los soldados por orden de Pilato a romper las piernas, a romper los huesos de esos hombres para que murieran asfixiados. Llegando a Jesús, vieron que Él ya no estaba ahí. Lo traspasaron,
La lanza cruza su costado, destroza su corazón y sale agua y sangre. Hermanos, la sangre no sale por goteo. Así como un cordero fue presentado delante del Señor y su sangre presentada en un dintel para que no murieran, aquel cordero de Dios, hijo de Dios, fue presentado por Barrabás. Yo soy Barrabás, mis hermanos. Yo soy Barrabás, lo debo reconocer. Pero me gozo cuando dice, se goza en la alabanza, me gozo cuando hay reunión, me gozo por esta vida porque yo estoy aquí por mi Señor. Porque Él me dio vida y yo escuché que Él dijo que era la puerta y yo entré por Él. Yo escuché que Él dijo que Él era el pan de vida y yo lo comí. Yo escuché que Él dijo que era el camino y yo transito por Él. Yo escuché que Él era vida y yo creo en Él, que Él es la vida para mí, mis hermanos, y para todo aquel que quiera. Un justo por los injustos, un cordero por nuestra vida, un solo sacrificio de una vez y para siempre, mis hermanos. Y nunca más fue necesario presentar ovejas ni corderos ni otro animal. Porque un hombre perfecto, Hijo de Dios y Señor mío, fue presentado para salvación de nosotros. Hermanos míos, hay fiesta y hay celebración, pero no por la Semana Santa. Hay fiesta y hay celebración en los hijos de Dios, porque Cristo nos liberó de nuestras cadenas y porque en Cristo somos más que vencedores, libres para alabarle y libres para gozarnos en su presencia. Vivamos pues con frutos dignos de arrepentimiento y sigamos firmes en este camino que fue abierto a través de su carne, mis hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga, hermanos.